Pues damos la bienvenida también a nuestros hermanos que están escuchando, que están viendo cada miércoles, cada domingo, en algún momento lo ven diferido, en fin, damos gracias a Dios por ustedes y en esta noche queremos cantarle al Señor un coro que se titula He de confiar en Jesús, para enseguida dejar el tiempo a la predicación en esta noche. Esperamos en Dios que, al igual que el miércoles pasado, nos compartían acerca de los estorbos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, hermanos? De esos estorbos que a veces Dios los permite y que no tomamos muy en cuenta. Entonces salimos ricamente bendecidos de ese mensaje. Esperamos en Dios que hoy no sea la excepción. Mientras vamos a unir nuestras voces y cantar He de confiar en Jesús. ¿Listos, hermanos? Vamos a cantar a nuestro Dios. He de confiar en Jesús en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final marcharé con Él. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gracias, hermanos. Pueden pasar, hermanas. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir la palabra de nuestro Dios. Como habíamos comentado anteriormente, estaremos alternando un miércoles un tema libre y un miércoles la enseñanza sobre Apocalipsis. Así que en esta ocasión vamos a hablar un poco de Apocalipsis. Ahí va a estar basada nuestra enseñanza. Y el tema lo hemos titulado Impactados por su gloria. Impactados por su gloria. A veces las personas tienen experiencias en su vida que los impactan, que los marcan. Hace tiempo estaba platicando con un joven y me hablaba de que está batallando actualmente, tiene problemas y ya platicando, ahondando, escarbando, como dice uno, en su vida, él tuvo dos eventos, dos experiencias que lo impactaron. Una de ellas fue la muerte de su hermanita cuando él tenía 5 años. Y la otra fue el abandono de su padre cuando él estaba comenzando la adolescencia. En la adolescencia es una etapa muy difícil en la vida de nuestros hijos y cuando ciertas circunstancias se presentan puede afectarles mucho, que fue precisamente lo que a este joven le pasó, le afectó muchísimo. Y estaba batallando precisamente en su vida actual debido a estos dos eventos que se le presentaron a él en su vida. Y ustedes recordarán, hermanos, que a veces las personas son impactadas
son afectadas muy fuertes cuando algo le sucede. Recuerden, por ejemplo, a Jacob. Jacob aparentemente estaba muy bien, pero cuando se entera de la muerte de su hijo José, que amaba mucho él, porque era el hijo de su esposa más amada, Raquel, ¿sí? La vida de Jacob sufre un cambio tremendo. Él mismo dice, mis canas, voy a descender al sepulcro, ¿verdad? Así como si ya estuviera muerto. Hay gente que le afecta tanto algo que está viviendo, pero prácticamente dicen como si ya hubiera muerto. Y así tenemos muchas historias o ejemplos de personas que han sido afectadas en su vida. Principalmente estas experiencias las han tenido en su niñez, en su infancia. Es por eso que a veces es conveniente volver la historia hacia atrás y analizar la vida en los primeros años, porque por ahí puede estar algo que está afectando y está influyendo en la vida presente, en la vida actual. A veces las personas no se explican por qué son así. Hay veces que no se explican por qué actúan de una manera. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo estas fobias? ¿Por qué tengo estos temores? Bueno, es posible que en la infancia haya habido algunas experiencias que los impactaron. Pero así como hay cosas negativas que nos han afectado o impactado, también las hay positivas. Hay cosas buenas. Yo creo que si preguntáramos en esta noche a algunos de ustedes alguna experiencia bonita, agradable, ¿verdad? Que les afectó también positivamente, dirían muchas. Por ejemplo, yo en lo personal, una persona que afectó mucho mi vida es un hermano, algunos de ustedes posiblemente lo conozcan, el hermano Rosendo Pruneda. Ya es un hermano grande ahorita, ya tiene más de 80 años, pero su vida me influyó, me afectó positivamente, ¿sí? Para mí, él fue un ejemplo para mi vida. Y claro, no puedo ser igual que él, ni puedo, ¿verdad?, igualarlo, claro que no, él es una persona mucho mejor, mucho mejor. Bien, hermanos, pero creo que la experiencia, y en esto podemos coincidir todos, la experiencia mucho mejor que nos impactó y afectó positivamente fue el hecho de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, ustedes saben el giro que dio su vida de 180 grados cuando tuvo el encuentro con Cristo. Lo impactó, ¿verdad? Cristo lo impactó, que su vida cambió totalmente, opuestamente, diametralmente su vida fue otra. Ya no fue aquel Pablo. Y él mismo, allí en el capítulo 22 y en el capítulo 26 del libro de los Hechos, pueden ver dando su testimonio de cómo Cristo, ¿verdad?, lo transformó. Bien, hermanos, en esta noche vamos a hablar acerca del testimonio de Juan. El testimonio de Juan cuando él también fue impactado por la gloria del Señor Jesucristo. El apóstol Juan formaba parte de un grupito exclusivo de los discípulos del Señor Jesucristo, junto con su hermano Jacobo y Pedro. Ellos fueron testigos de algunas cosas muy especiales. El Señor Jesucristo tenía varios grupos de discípulos. ¿Sí? Tenía 12, los 12 apóstoles, pero tenía muchos más, tenía un grupo de 70. Y había más todavía, pero había estos 3, con los cuales el Señor Jesucristo compartió algunas cosas muy bonitas. Recordarán ustedes. Y en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a Pedro y a Jacobo y a Juan: acompáñenme, vamos a subir a la cumbre del monte Tabor. Y ahí, ¿verdad?, ahí
estos 3 discípulos fueron testigos y pudieron presenciar la transfiguración del Señor Jesucristo. Sí, cómo se transformó el Señor Jesucristo. Y Pedro, él mismo en su primera carta dice, habiendo nosotros visto la majestad del Hijo de Dios. Y también Juan también lo menciona en su primera carta. Pero a pesar de que vieron esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y que lo acompañaban Elías y Moisés, como que no fue tan grande, tan superlativamente como en esta ocasión lo menciona en el libro de Apocalipsis, cuando fue impactado por su gloria. ¿Dónde estaba Juan, hermanos? Vamos a abrir la Biblia. ¿Dónde estaba Juan cuando tuvo este encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. 1:9 de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde estaba Juan cuando tuvo este encuentro con Cristo? En la isla llamada Patmos. Es una pequeña isla rocosa, árida, que está allí enfrente de Turquía y a un costado de Grecia. Juan aproximadamente tenía entre 85 y 90 años, ya estaba ancianito. Pero fíjense, el imperio romano, ¿verdad?, no se compadecía de nadie. A pesar de su edad, de su cansancio, de su, vejez, Juan fue llevado a esta isla a trabajar en las minas, como un castigo por predicar la palabra de Dios, por testificar de Cristo. Hermanos, ahí estaba Juan, ¿verdad? Allí en este lugar. En algunas ocasiones quiero decirles, hermanos, que servir al Señor cuesta. Hay veces que quisiéramos nosotros servir al Señor de la manera más cómoda. Marta me dijo en una ocasión, yo quiero ser misionera. ¡Qué bien! Sí, pero quiero que me lleves a un lugar donde tenga todas las comodidades. Sí, que tenga una casa muy cómoda, que no haya que estar calentando agüita cuando hace frío, ¿verdad? Que haya agua fría y caliente, que tenga clima la casa, porque hay veces que hace mucho frío o mucho calor, y que no nos falte nada. ¿Verdad que sí no queremos ser misioneros así? Juan, él mismo dice que estaba ahí en este lugar por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo, por testificar del Señor Jesucristo, hermanos. Juan representa a los santos en la tribulación, hermanos. Juan representa a los santos en la tribulación. Vean el versículo 7, vámonos un poquito hacia atrás. Y Juan está diciendo aquí en el versículo 7 que Cristo viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan en este versículo está diciendo que espera el arrebatamiento. No, él espera la segunda venida de Cristo, porque dice, viene con las nubes. Esto ya lo estudiamos hace unos días, recordarán ustedes, ¿verdad? Ya lo explicamos. No viene en las nubes, viene con las nubes. Y todo ojo le verá. ¿Esto va a pasar en el arrebatamiento? No. No. Es por eso que digo que Juan es un tipo de los creyentes, de los santos durante el tiempo de la tribulación.
porque Cristo vendrá después de la tribulación. Juan está esperando la segunda venida de Cristo. Bien, hermanos, no está esperando Juan el arrebatamiento. Y Juan está en la isla de Patmos. ¿Está sufriendo? ¿Creen ustedes que estaba muy bien Juan? No. Estaba padeciendo. Así que los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Así es, hermanos. Juan está en la isla de Patmos. Y ahí en este lugar, Dios lo va a tomar y lo va a transportar. A veces decimos teletransportar. Versículo número 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu, no está corporalmente, en el Espíritu. ¿En qué época, en qué tiempo está Juan? En el día del Señor. El día del Señor no es el domingo, hermanos. A veces escucharán a algunas personas que dicen, el día del Señor, refiriéndose al domingo. Quiero decirles que la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, no se reunía los domingos, se reunía los sábados. Era una iglesia sabática. Y en algunos lugares, cuando los países son musulmanes, las iglesias no se reúnen ni los domingos ni los sábados, se reúnen los viernes. Ya que los musulmanes, su día de oración es el viernes. Bien, hermanos, Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Juan fue traspuesto al futuro, hermanos. Al futuro. ¿Hasta dónde fue llevado Juan en el Espíritu? Hasta el día del Señor. Ustedes pueden ver ahí en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí también, hermanos, vemos a Dios, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que le dice a Juan, sube acá. Recuerden que Apocalipsis está dividido en 3 partes y precisamente este es uno de los versículos que nos muestra la primera división de Apocalipsis. 2 veces el cielo se abre en Apocalipsis. En una de ellas es el versículo que leímos, cuando Cristo le dice a Juan, sube acá, el cielo se abre, sube. Y después, más adelante, cuando el cielo se abre otra vez, cuando Cristo viene en su segunda venida. Esas son las 3 divisiones naturales del libro de Apocalipsis. Juan fue llevado hasta el día del Señor. Vamos a buscar en la Biblia, en Hechos capítulo 2, versículo 20. Hechos capítulo 2, versículo 20. No van a encontrar en la Biblia, hermanos, que el día del Señor se refiera a el domingo. No lo van a encontrar. El día del Señor es un evento. Es un evento. Es un acontecimiento. Es un suceso importantísimo el día del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 20. Aquí el apóstol Pedro en su predicación habla de esta profecía de Joel. Es una profecía de Joel. Dice Joel, citado por el apóstol Pedro, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga
el día del Señor, grande y manifiesto. Antes que venga el día del Señor. Ahora, para contextualizar esto un poco más, vamos a Joel, capítulo 2, versículo 31. Si alguien no lo encuentra, no se preocupe, ahorita lo leemos. Para que tengan una idea, ¿dónde está Joel? Daniel, Oseas, Joel, exacto, ¿verdad? Para que Daniel es más conocido, así que Daniel, Oseas, Joel. Muy bien, ya encontraron Joel. Ok, vamos a leer en Joel 2:31. Dice la palabra de nuestro Dios: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esta es la profecía que está citando Pedro, hermanos, en su mensaje, en su predicación, allí en el libro de los Hechos. Y ustedes verán cómo aquí se llama el día de Jehová. En Hechos, el día del Señor, el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese día, hermanos? Es el día del regreso glorioso y corporal de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra para establecer su reino entre los hombres. Es el día cuando el Señor regresa con todos los santos. Es el día, la segunda venida de Cristo. Él viene con las nubes de creyentes, como dice Zacarías. Vean ahí Zacarías. Zacarías está antes de Malaquías y Malaquías está antes de Mateo, ¿verdad? Así que busquen Mateo y atrasito está Malaquías y Zacarías. Zacarías capítulo 14. Versículo 1 al 5. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eventos, hermanos, cosas que van a ocurrir, que van a pasar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde va a descender el Señor? En el monte de los olivos. ¿Se acuerdan dónde se fue el Señor al cielo? En el monte de los olivos. Sí, ahí en el monte de los olivos estaba el Señor Jesucristo y, ¿verdad? Empezó a ascender a los cielos y después unos ángeles dijeron a los discípulos: así como le habéis visto ir, así le veréis volver, regresar. Sí, es algo emocionante, hermanos, cuando va uno por primera vez allá a Israel, a Tierra Santa, ¿verdad? El primer lugar que visitamos nosotros allí en Jerusalén fue precisamente el Monte de los Olivos. Está enfrente de Jerusalén. Y se pone uno a pensar, aquí el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y dijo que un día va a regresar igual. Dice Zacarías, hermanos, versículo 1, he aquí el día de Jehová viene. ¿Se fijan que el día de Jehová, el día del Señor, es una expresión que no se refiere a un día de la semana? No, se refiere a un evento futuro. Y ese evento, si leemos esto con otros pasajes allá en Mateo que nos habla de la segunda venida de Cristo, es precisamente lo mismo.
coinciden. Es el regreso de Cristo a esta tierra, hermanos. Es lo que se refiere. Estaba yo en la isla de Patmos, dice Juan, y fui llevado en el Espíritu al día del Señor. ¿Hasta dónde lo llevó nuestro Señor Jesucristo en la línea del tiempo? Hasta el día de su venida. Hasta el día en que Cristo va a volver. Lo que vio aquel día y en aquel tiempo es lo que escribió Juan en el libro de Apocalipsis. Y lo escribió así, en 3 tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo que has visto, lo que es y lo que será. Así lo divide Juan, hermanos, el libro de Apocalipsis. Lo que has visto, lo que son las cosas y lo que serán después. Las 3 divisiones, pasado, presente y futuro. Bien, hermanos, ¿qué es lo que has visto? Pues la gran tribulación. ¿Él en qué día estaba? En el día del Señor. ¿A qué se refiere? La segunda venida de Cristo, cuando Él vendrá otra vez. Hace un momento, ¿verdad? Estaba pensando en un himno que a veces las personas cantan, pero que no es correcto. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado, hasta lo hemos cantado. Yo lo he cantado cuando todavía no tenía el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador? Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. ¿Quiénes son los que van a darle la bienvenida al Señor? ¿Seremos nosotros? No, claro que no, porque nosotros vendremos con Cristo, no estaremos aquí. Vendremos con Cristo. Ahorita el evento que estamos esperando y que anhelamos y que deseamos es el arrebatamiento. Cuando Cristo venga en las nubes y salgamos a su encuentro y nos juntemos con Él en las nubes y de ahí nos vayamos al cielo y habrá fiesta y muchas cosas hermosas. Bien, hermanos, así que, ¿verdad? El día del Señor se refiere a la segunda venida. La segunda venida, las cosas que son, las que... Esa es la segunda venida, hermanos, el tiempo presente al cual se refiere Juan, y las que vendrán después de estas. ¿Qué vendrá después de la segunda venida de Cristo? Pues el reino milenial, el reino de Cristo aquí en la tierra por 1000 años, y después la eternidad. Bien, volvamos a Apocalipsis capítulo 1, hermanos. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una gran voz como de trompeta. ¿Verdad? Cuando leemos esta palabra trompeta, ¿verdad? En el desierto, cuando Israel andaba por el desierto, se tocaba la trompeta y era para que se prepararan para movilizarse, para reanudar la marcha. Y el apóstol Pablo menciona la trompeta cuando, ¿verdad?, saldremos al encuentro de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que nos llame con voz de trompeta, con voz de mando. Bien, hermanos, la voz de Dios, dice, ¿verdad?, Juan, y oí detrás de mí una gran voz, una gran voz. Bien, hermanos, ¿verdad? Juan ve una voz. Versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. La voz. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén?
¿verdad? Vamos a ver este versículo, nos hace pensar también en esa voz. Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, verso 8. Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Una voz que se pasea entre los árboles del huerto. Una voz. ¿Sí? Así como Juan escuchó esa voz, Adán y Eva escucharon también esa voz. Esa voz que se paseaba en el huerto. Esa voz es el verbo que se llama Jesucristo. Jesucristo, hermanos. ¿Verdad? Y esto lo dice Juan aquí en Apocalipsis. Puede identificar esa voz, ¿verdad? Y esa voz es el Señor Jesucristo. Versículo 11. Dice, esa voz que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y esa voz la identifica en el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. A uno semejante al Hijo del Hombre. Bien, hermanos, esa voz era el Señor Jesucristo, que andaba en medio de los 7 candeleros de oro, ¿verdad? Y así que Juan ve, primero escuchó la voz y después volteó y vio a alguien que andaba en medio de los 7 candeleros y era semejante al Hijo del Hombre. Este es un título que se le da al Señor Jesucristo, Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Es un título de su deidad. Es un título mesiánico del Señor Jesucristo. Por este título el Señor Jesucristo fue repudiado. Lo acusaron de blasfemia. Y hasta querían matarlo. Porque es un título de su deidad. De que es hacerse igual a Dios. De eso lo acusaron. Por llamarse Hijo del Hombre, te estás haciendo igual a Dios. Entonces, esa voz la identifica Juan. Esa voz que se paseaba en medio de los 7 candeleros de oro es el Señor Jesucristo. Y ahí Juan empieza a describir la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a hablar de su cabeza y sus cabellos, ¿verdad? Que nos hablan de una eternidad. Sí, que nos hablan de su gran poder, de su autoridad, de su existencia eterna, de su santidad. Podríamos detenernos en cada uno de esos puntos, hermanos, y explicarlo un poquito más, pero lo estamos resumiendo. Sus ojos, como llama de fuego, dice, nos hablan de la justicia del Señor. Una mirada penetrante para mirar la profundidad de nuestros corazones. Sí, al Señor Jesucristo no había necesidad de que le dijeran cómo es la gente. Él los conocía totalmente, según lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 24 y 25. No había necesidad que le dijeran, Él lo sabía. Cuando trajeron a aquel paralítico a su presencia en aquella casa que lo bajaron del techo, Él, ¿verdad?, sin escuchar la voz de los fariseos, conocía sus pensamientos. Cuando el Señor dijo, y cavilaban en sus pensamientos, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y el Señor Jesucristo, sin necesidad de que lo dijeran, les dijo, ustedes están pensando y dudando de que yo no puedo perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o
levántate y camina. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al hombre, levántate. Hermanos, aquí Juan describe así la gloria del Señor Jesucristo en su eternidad, en su deidad, en su poder, en su juicio, ¿verdad? En todo. Describe sus pies, ¿sí? Sus pies. De su boca sale una espada aguda de 2 filos. ¿Qué sale de la boca de Cristo o de Dios? Su palabra, porque la palabra de Dios es más viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Su voz, su voz. Pablo hablaba de, si yo hablara lenguas angélicas, pues escuchar a Dios es todavía más. Es más inefable la voz del Señor. Y un día, hermanos, vamos a escuchar a nuestro Dios, ¿verdad? Su rostro como el sol que no se puede ver, cuando resplandece en su fuerza. A un mediodía, en un sol, un día limpio, soleado, imposible ver al sol. No podemos ver a Dios. Sí, cuando Juan contempla la majestuosidad, la gloria del Señor, hermanos, su reacción, ¿cuál es? Su reacción tuvo la misma reacción que otros personajes en la Biblia. Dice el versículo número 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué dijo Isaías, hermanos? Capítulo 6 de Isaías, versículo 5. Capítulo 6 de Isaías, versículo 5. Isaías 6:5. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así dijo Isaías. Juan dijo, no, ya me morí. No puedo contemplar la gloria del Señor y seguir viviendo. ¿Saben qué dijo Pedro, hermanos, cuando se dio cuenta de quién era el Señor Jesucristo? Después de este hermoso milagro de la pesca, cuando el Señor Jesús les dijo, echad la red a la derecha. Y dice la Escritura, ¿verdad? Sí, esa noche no habían pescado nada los discípulos. Les pregunta el Señor, ¿qué han pescado? Nada. Toda la noche y nada. Estos hombres eran pescadores de oficio, expertos. ¿Quién podría saber de pesca? ¿Un carpintero podría saber más de pesca que un pescador? No. Echen la red a la derecha. Y dice la Biblia que recogieron gran cantidad de peces, que las redes se rompían. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Apártate de mí, Señor. Apártate. No te acerques a mí, Señor. Soy un hombre pecador. Hermanos, cuando contemplamos la gloria del Señor, quiero decirles, nos llenamos de temor. Las personas que ignoran, hermanos, la gloria del Señor, cuando no conocen al Señor, cuando desconocen cómo es el Señor, siguen pecando, no hay temor en sus vidas. Pero cuando las personas le conocen más y más, hay temor. Hay temor, hermanos. Nuestra falta de temor de Dios nos indica nuestra ignorancia de cómo es Dios en realidad. Juan contempló y se impactó, quedó como muerto.
Pero vemos al Señor que le dice allí en Apocalipsis, la mano, ¿verdad? La mano consoladora del Señor Jesucristo. Versículo 17. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No temas, le dijo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo a Juan. Sí, yo soy el Dios eterno. Yo soy el que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es Cristo nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros y resucitó, venciendo a la muerte. Y hay más cosas que podríamos decir, hermanos, pero para no alargar, después vemos nosotros a Juan develando el misterio. A Juan develando el misterio. ¿Sí? Un misterio, ¿qué es? Es algo oculto, que es revelado, que es manifestado, que sale a la luz. Ese es el misterio. Y Juan devela este misterio. Allí en el versículo número 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Se devela el misterio. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles están en la diestra del Señor. Juan vio que el Señor tenía en su diestra 7 estrellas. Esto que has visto, escríbelas en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardis, a Tiatira, a Filadelfia y a la Odisea. Las estrellas, ¿qué son? Ángeles. Ángeles. Hay ángeles que están en el cielo representando a las iglesias. ¿Sí? En el libro de Daniel, hermanos, tenemos como hay una lucha espiritual en los aires. El apóstol Juan decía, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes, en el aire, hay una lucha espiritual. Los ángeles de Dios contra los demonios. Hay veces que nosotros estamos aquí y no vemos esa lucha espiritual, pero hay una lucha. Daniel nos habla de esto, hermanos, nos dice, ¿verdad?, cómo Miguel tuvo que ir en auxilio de un ángel porque, ¿verdad?, lo estaban deteniendo en esta lucha espiritual. Hay una lucha en el aire. Satanás, aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice que ahí está el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche. Hay una lucha espiritual, hermanos. No la vemos. A veces nosotros nos concentramos aquí, en lo físico, en lo corporal, en lo visible, pero hay una lucha en el mundo invisible. Hay un ángel posiblemente que nos está cuidando, protegiendo, defendiendo. Hay un ángel que representa a cada una de estas iglesias. Y es posible que a nuestra iglesia también tengamos a nuestro favor el cuidado de Dios por medio de sus ángeles. Estas iglesias, hermanos, ¿verdad?, nos hablan mucho. Ya hemos hablado un poquito de esto, ¿verdad? Ya recordarán algunos de ustedes los estudios que hemos dado de las 7 iglesias. Bien, hermanos, Juan quedó impactado, sin fuerzas, como muerto, con mucho miedo,
así como Isaías, así como Pedro. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios? ¿Cómo nos sentimos? ¿Saben ustedes que siempre estamos en la presencia de Dios? ¿Vivimos pensando y creyéndolo? ¿Actuamos así, de esa manera, hermanos? Si verdaderamente creyéramos que estamos en la presencia del Señor, viviríamos como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, que seamos impactados por la gloria del Señor. Claro que sí, ¿verdad? Y vivamos con temor y reverencia. Dios les bendiga. Agradecemos al Señor por su palabra, hermanos. Vamos a concluir en esta noche cantando el coro que se titula Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, hermanos. Les invito a los que están aquí a estar de pie para cantar y después unirnos en oración para concluir esta actividad. Hermano Enrique, pase por favor, hermano, para que terminando de cantar nos despida a través de una oración. Cantamos, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Sin el camino no se va, sin la verdad no se sabe, y sin la vida no se vive. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Oramos, hermanos. Padre maravilloso, gracias, bendito Dios, porque pudimos estar reunidos para alabarte y glorificarte, Señor, a través de estos hermosos cantos, de estas alabanzas, Señor. Nuestros corazones estuvieron gozosos, nuestros corazones, Señor, se gozaron por tu palabra, Señor, por ese alimento que necesitamos para poder estar fortalecidos, para poder estar fuertes, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, a cada uno de los que en los lugares a través de las redes sociales, Señor, también pudieron, Señor, ver y oír el mensaje de tu palabra. Padre, llévanos con bien hasta nuestras casas y bendice a cada uno que pudimos gozarnos, Señor. Y obra en los corazones. Padre, tu palabra no vuelve vacía. En tus manos, Señor, nos ponemos para que tú nos lleves con bien. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.